Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com. Os invito a echar un vistazo a la web y sobre todo porque hoy os voy a hablar de una gran novedad que llega al catálogo de Polar. Es el nuevo Polar Grid X. Bueno, si es la primera vez que escuchas el podcast, aquí hablo de correr, hablo de ciclismo, de deporte en general. Te cuento mis experiencias como corredor popular. Al fin y al cabo hablamos de tecnología, de cacharritos como hoy y de mucho más. Como digo, hoy se ha presentado el Polar Grid X, que es el nuevo reloj multideporte de Polar. Y ya sabéis que los últimos modelos que lanzó Polar fueron el Vantage M y el Vantage V, que la verdad es que salieron un poco verdes, pero con el paso del tiempo, más o menos en un año, han recibido varias actualizaciones y los han puesto al día. Pues ahora llega el Polar Grid X, que se coloca arriba del todo, es un gama alta de Polar, con prácticamente todas las funciones que encontrábamos en el Polar Vantage V, que era el tope de gama, digamos, pero además también mejorando en autonomía, en alguna función concreta para trail running, incluso metiéndole también lo del Running Power, que es esta estimación de potencia de carrera directamente en el reloj. En este episodio os voy a contar las principales novedades del Polar Grid X, que no sé si le dicen Grid X o Grid X, pero bueno, Grid X escrito. Y más o menos yo lo considero un poco, va a ser la competencia de Polar con los Fenix, con los Garmin Fenix, que ya sabéis que en montaña tanto Suunto como Garmin tiene más ventaja o más mercado pillado por ahí. Así que el Grid X Polar lo quiere enfocar a eso, a corredores de montaña, de outdoor, que pasen mucho tiempo fuera, con rutas, con navegación, pero tampoco quieren descuidar a triatletas, a nadadores, a corredores, porque este reloj es multideporte, como digo, incluye muchísimos perfiles de deporte que podemos crear también. Pero bueno, al final hay que enfocarse en algo. Quiere ser un reloj multideporte para todo el mundo, pero yo creo que lo quieren llevar más al tema de la montaña o al ciclismo mountain bike y demás, por las funciones de navegación y de High Splitter, que ahora os comento en qué consiste esta en concreto. Como siempre os digo, en el blog, en palabraderunner.com, tenéis todos los detalles, un montón de imágenes, un montonazo de imágenes que he preparado y todo lo que creo que podéis necesitar saber. Si no, pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario y os lo explico. En primer lugar, el diseño a mí me parece bastante bonito, la verdad. Una de las novedades que han incluido en este Polar Grid X es que además de la típica resistencia al sudor, al agua, a la inmersión y todo eso, para poder ser resistente al nadar y demás, en este le han metido también un sello de resistencia militar. Es un tipo de certificación que se llama 1000 STD 810G, que es bastante común en algunos móviles ruggerizados que se llaman, que son los que pues es capaz de aguantar temperaturas súper extremas, muy alta humedad, caídas, golpes, en general cualquier tipo de perrería. Así que le han metido esta certificación, que para eso hay que pasar unas pruebas de resistencia, y en el Polar Grid X lo encontramos este sello, así que en principio no habría problema por llevárnoslo de aventura por ahí. La pantalla es más grande que en el Vantage V. En general el reloj es un pelín más grande que el Vantage V, pero es más ligero. Es un reloj súper ligero, creo que solo pesa 64 gramos, si no recuerdo mal, sí, 64 gramos, y la pantalla es táctil, pero aún así, si no sois muy fan de la pantalla táctil para controlar el reloj y demás, también podemos controlarlo con los botones físicos que hay en el bisel, a los laterales de la pantalla. Es una pantalla de 240 por 240 píxeles y siempre está encendida, como digo, es táctil y siempre está encendida. La batería, un tema siempre importante en esto de los relojes GPS, y es que al final mucha gente, sobre todo si sois más traileros y demás, pues vais a querer un reloj que aguante pues carreras de larga distancia, ultras, incluso si sois triatletas, pues que aguante las distancias más largas, Ironman, y en general cualquier prueba de resistencia. En el Polar Grid X tenemos una batería que da hasta 40 horas en el modo de máxima precisión, entrenando quiero decir. Eso significa en el modo de máxima precisión que tenemos grabación GPS en un segundo, que es lo más preciso en cualquier marca. Pues con esa configuración, con el sensor óptico activo y la precisión a un segundo y demás, tenemos 40 horas, que está muy bien. Pero si queremos todavía alargar mucho más esa autonomía, podemos alargarla hasta 100 horas, cambiando esa variación de GPS, cambiando la precisión, si no nos interesa tener un track súper perfecto, por ejemplo en la montaña, y desactivando sensores y demás, podemos conseguir hasta 100 horas de autonomía por carga. Y en modo reloj, si lo llevamos en el día a día, pues contando los pasos y con el sensor de óptico activo, dura 7 días.
Y además, al meternos en cualquier perfil de deporte que hayamos creado en el reloj, que hayamos añadido desde Polarflow, ahora también nos aparecerá una estimación de cuánto durará la batería en ese modo en concreto. En cuanto al pulso óptico, al sensor de pulso óptico, aquí no hay novedad porque encontramos el mismo sensor. Polar lo llama Precision Prime, que es como la última generación de su sensor de pulso óptico, y es el mismo que encontrábamos en el Vantage M y el Vantage V. Es un sensor bastante complejo, son 4 electrodos y 10 luces LED de distintos colores, que según el color, por ejemplo las rojas penetran más en la piel, y es que al final, bueno, sabemos que los pulsómetros ópticos de muñeca no son perfectos a día de hoy, siguen presentando normalmente más errores o tienen más margen de error que la banda de pulso de toda la vida, pero bueno, las marcas siguen ahí investigando para intentar que se adapten al máximo de público posible, y aquí tenemos este Precision Prime. Esto al final hay que probarlo cada uno en su piel, nunca mejor dicho, porque al final hay un componente 100% personal que depende de cada persona, el tipo de piel, la capacidad para transmitir la luz de los LEDs y demás, así que esto en cuanto a la precisión la tendrá que probar cada uno. Más novedades que llegan en el apartado de entrenamiento, de funciones concretas de entrenamiento. Bueno, en realidad la primera no es una novedad de este Grid X, sino que ya la teníamos en el Vantage V, que es el Running Power. Ya sabéis, seguramente habéis escuchado en estos últimos meses o años todo el tema del entrenar por potencia corriendo. Es algo bastante novedoso en carrera a pie, aunque en ciclismo, por ejemplo, lo tenemos desde hace muchísimos años, está mucho más extendido el uso de potenciómetros. Con el Vantage V, que fue el reloj anterior, llegó la función de Polar de Running Power, que básicamente lo que consiguió Polar es que no dependían de nadie o de nada, de ningún sensor externo para poder estimar esa potencia de carrera directamente en el reloj. Pues bien, ahora lo tenemos igual en el Grid X. Al final el Running Power es una manera más de cuantificar la carga, cuantificar los esfuerzos y poder regularnos. Es como decir, bueno, al final tenemos zonas de entrenamiento por potencia, por pulso, al final por ritmos, al final es adaptar el tipo de entrenamiento. Esto, como digo, Polar sigue sacando pecho porque es la única marca que lo ofrece directamente en el reloj. Por ejemplo, Garmin, tenemos la potencia de Garmin en el reloj, pero necesitamos un sensor externo, o también tenemos podómetros como Street o como RunScribe y demás. Así que eso, tenemos Running Power en el Grid X. Que sea útil o no, bueno, eso lo tiene ya que valorar cada corredor y sobre todo tiene que adaptar su tipo de entrenamiento a esta metodología. Una función que sí que es exclusiva del Grid X, que es novedad y que es la que más interesa quizá a los trail runners, a los corredores de montaña, se llama Hill Splitter. Y esto es interesante porque Polar lo que quiere es que sepamos analizar cómo administramos nuestros esfuerzos, tanto en subidas como en bajadas. Si estamos en un circuito o en una carrera sube y baja, o un tramo de entrenamiento que sea sin parar segmentos de subida y de bajada, pues el reloj será capaz de detectar automáticamente esas subidas y bajadas y nos va a informar en tiempo real en la pantalla de los metros acumulados, los ritmos y demás. Toda esta información se puede ver directamente en la pantalla del reloj en ese momento mientras estamos entrenando, pero también se exporta la función de Hill Splitter a la web de Polarflow para poder analizar ahí y poder pues ver si en un tramo podemos reservar energías en una bajada, apretar subiendo y demás. Esto, como digo, es más interesante sobre todo para los corredores de montaña y utiliza para ello pues el sensor barométrico y los propios sensores integrados del reloj. Otra función que llega como novedad en el Polar Grid X le han llamado Fuelwise. La verdad es que no se han currado las traducciones, se han dejado tal cual como estaban en inglés. Pero bueno, básicamente estos son recordatorios para que comamos y bebamos durante el entrenamiento o durante una carrera. Esto es bastante interesante porque no es solo simplemente un mensaje de oye, come o oye, bebe, sino que podemos personalizar nosotros cada cuánto queremos recibir esos recordatorios e incluso podemos añadir la cantidad de hidratos de carbono en forma de geles, barritas, gominolas que deberíamos estar consumiendo. Por ejemplo, en el reloj aparecerá bebe y toma 20 gramos de hidratos de carbono. Eso lo podemos configurar nosotros, pero que lo que es todavía más interesante es que si, por ejemplo, planificamos una sesión, nos vamos a entrenar y luego resulta que nos calentamos y la sesión se hace más intensa de lo previsto o más relajada, pues el reloj detecta ese cambio de intensidad y adapta esas recomendaciones, esos recordatorios. Así que nos dirá que
comamos más o más hidratos, o que bebamos más o que bebamos menos si la intensidad es mejor. Entonces va adaptando los avisos según la intensidad del entrenamiento. Y siguiendo con las funciones de entrenamiento que incluye este Polar Grid X, encontramos algunas que ya conocíamos de modelos anteriores. Básicamente durante estos años Polar ha ido mejorando las métricas y sobre todo cómo muestra las métricas a nosotros, a los usuarios, para no solo ayudarnos a entrenar, sino también decirnos, oye, entender mejor nuestro entrenamiento, cómo te estás recuperando, si tienes que meter más intensidad o si tienes que aflojar o si realmente has descansado esta noche. Pues todo ese tipo de funciones se siguen incluyendo en el Grid X, que son por ejemplo el Fit Spark, que básicamente a diario nos recomienda ejercicios de todo tipo según nuestro historial de entrenamiento, según cómo hemos recuperado, nos puede recomendar entrenamientos de fuerza, de core, de estabilidad, de movilidad. Todo esto ya lo teníamos en el Vantage V, en el M y en el Polar Ignite también. También tenemos la función de Training Load, que básicamente es para dedicar un apartado al control de cargas, si estamos demasiado entrenando y podemos sufrir sobreentrenamiento o si nos estamos relajando. Y también tiene pues en cuenta factores cardiovasculares, musculares, incluso nuestra percepción de esfuerzo que le vayamos metiendo a la aplicación y demás. Pues con todos esos datos hace el cálculo y nos va diciendo cuál es nuestra carga de entrenamiento. Lo mismo por la noche. El Polar Grid X también analiza el sueño, analiza el descanso para decirnos cómo estamos recuperando y demás. Y todo eso, como he dicho antes, se puede ver tanto desde el propio reloj como desde la aplicación de Polar Flow en el móvil o en la web de Polar Flow. Este tipo de funciones las salto rápido porque ya las conocíamos, pero una novedad que sí que llega en el Grid X es la navegación por rutas giro a giro, totalmente detalladas por el mapa y demás, además con brújula integrada. Y para esto ha hecho Polar una cosa bastante interesante, que es asociarse con Komoot, que es una plataforma, un servicio para planificar rutas, es a nivel europeo y tiene una comunidad muy grande de usuarios y demás. Pues con Komoot podemos planificar esas rutas, sincronizarlas directamente con el reloj y nada, y seguirlas desde el reloj giro a giro. También en cuanto a la planificación de rutas, le han metido una previsión meteorológica en tiempo real en el reloj y también con la previsión de los próximos 2 días para poder planificar la ruta, aunque esto bueno es un poco chorradita porque al final siempre vamos a ver la previsión también en el móvil o la vamos a ver en el ordenador, o bueno, si vamos a planear algún viaje, alguna ruta o algún entrenamiento así intenso en el fin de semana, pues lo habitual siempre suele ser mirar la previsión más detalladamente, más que en el reloj. Y con esto cerramos prácticamente todas las novedades que incluyen el Polar Grid X. La verdad es que Polar lo apuesta todo al diseño robusto, con esa certificación militar, una muy buena autonomía, sensor óptico y alguna función extra curiosa como es el Hill Splitter. Pero la verdad es que lo bueno, espero, es que este reloj llega ya con los errores aprendidos del Vantage M y del Vantage V, que como dije al principio, estos relojes tenían buena pinta, pero llegaron un poco verdes en cuanto a software y han tenido que pasar un año y pico para poder actualizarse varias veces. Esperemos que el Grid X llegue ya con todo esto corregido, sobre todo en temas de precisión GPS y demás. Y nada, el Polar Grid X tiene la oportunidad de resarcirse ahora, aunque la competencia es súper dura. Garmin con los Fenix, Suunto en montaña, tiene muy buen tirón. Y al final también creo que he hecho en falta en el Grid X algunas cosillas que creo que deberían estar sí o sí en un reloj que ahora mismo va a salir al mercado a 429,90 euros, o sea que no es precisamente barato. Y cosas que he hecho en falta, pues por ejemplo no incluye ningún tipo de función de reproducción de música. Ya sabemos que muchos de los relojes de gama alta actuales ya permiten tanto almacenar como integrarse con servicios de terceros, como puede ser Spotify, para poder reproducir música directamente en auriculares. En este Grid X no lo tenemos y por ejemplo tampoco tenemos la opción de pagos móviles para poder salir tranquilamente o con menos material de casa y saber que podemos pagar en cualquier parte prácticamente directamente con el reloj. Como digo, el Grid X sale al mercado a 429 euros, 430 prácticamente, redondeando, en 3 colores, blanco, negro y verde, y también llega con correas intercambiables, que además para adaptarlo así un poco tanto al deporte como al día a día, habrá correas de silicona, textiles, incluso de cuero. La de cuero es la más cara, que creo que son 50 euros, y las más baratas de silicona empiezan en 30, 29,90. Os dejo todos los detalles del Polar Grid X en la descripción, en las notas del episodio y también en palabraderunner.com. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar por iVoox. Te agradezco una valoración en Apple Podcast si puedes dejarla. Y nada más, hasta aquí el Diario Runner de hoy. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.